El fútbol y la quiniela no paran, y nosotros tampoco. Quédate y analicemos juntos la jornada número 4 de la quiniela. Bueno, seguimos una semana más con la quiniela después de una jornada intersemanal donde hay que analizar muchas alineaciones, muchas rotaciones, muchos resultados y muchos partidos de los cuales todavía no tenemos los resultados porque cuando se estoy grabando el vídeo todavía quedan por disputarse algunos partidos. Pero no obstante, creo que no es necesario para analizar cómo han rendido hasta ahora los equipos y cuáles son favoritos en cada encuentro, empezando ya mismo por el primero entre el Barcelona y el Valladolid. Un partido que creo que es de pronóstico bastante claro. Ya en un primer vistazo nos lo indican las cuotas de las casas de apuestas con una cuota 1,25. Un Barcelona que viene de ganar los 3 partidos disputados hasta ahora. Sí que es cierto que sufriendo en todos ellos, teniendo que remontar incluso, concediendo goles, anotando poco también, pero no obstante ha ganado los 3, viene en buena dinámica y creo que este partido ya por fin será plácido para ellos. Han tenido un día más que descanso que Real Valladolid, que viene de jugar en el Bernabéu con rotaciones. Creo que ese partido intersemanal frente al Leganés es el clave para ellos, donde van a poner a sus mejores jugadores, mientras que ese partido frente al Real Madrid y este frente al Barcelona creo que son los partidos donde harán más rotaciones, darán descanso a jugadores importantes y creo que realmente serán los que menos les interesa. Sí que creo que es un partido de pronóstico bastante claro, que es un 1, como vemos también en las cuotas de las casas de apuestas y en los resultados de ambos equipos. Creo que el potencial y la diferencia de plantillas y el hecho de jugar en casa del Barcelona le hace claramente favorito en este partido, así que aquí no hay mucho más que analizar, un 1 claro. El siguiente sí que tiene más que analizar, que es el partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid. Dos equipos con mucho potencial este año, dos equipos llamados a estar en la zona alta de la clasificación, personalmente creo que incluso en el top 4 los dos, y un partido muy igualado. Primero echando un vistazo a las cuotas de las casas de apuestas, vemos que hay bastante igualdad, le dan como ligero favorito al Atlético de Madrid con esa cuota 2,45. El Atlético hasta ahora no me ha dejado muy buenas sensaciones, le ha costado generar ocasiones, defensivamente no está muy bien, físicamente tampoco está aguantando todos los partidos al 100% durante los 90 minutos, mientras que el Atlético de Madrid es una plantilla impresionante, en mi opinión, con muchísimo potencial, que ha dejado ciertas luces y sombras, tanto defensiva como ofensivamente. Pero no obstante, creo que tiene quizás más potencial que el Athletic Club de Bilbao en este partido, dado el momento actual del Athletic, pero el hecho del Athletic de jugar en casa, creo que este partido es de ese tipo de encuentros donde pueden sacar su mejor versión y por fin mostrar un buen rendimiento que hasta ahora no hemos visto en lo que llevamos de temporada. Si vemos cómo han quedado la temporada pasada también, vemos que el Atlético de Madrid ganó por 3-1 en casa, pero vemos que el Athletic se impuso en Copa por 3-0 y 0-1 ganando ambos partidos, mientras que en casa el Athletic también ganó por 2-0. Esto nos indica nuevamente mucha igualdad entre ambos equipos, que el factor cancha es muy importante y que el Athletic, si está a un buen nivel y muestra una buena versión, puede fácilmente y claramente imponerse al Atlético de Madrid. Mientras que por el contrario, si el Atlético de Madrid muestra su mejor versión y el Athletic muestra esa versión que vimos ciertamente dubitativa en las primeras jornadas, puede perder fácilmente. No obstante, me parece que es un partido de pronóstico muy incierto, muy igualado, donde tampoco me decantaría por ninguno de los dos equipos a la hora de decidir quién puede tener cierta ventaja, ya que el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla, pero el Athletic creo que tiene más potencial en casa. Así que creo que es un partido muy igualado, donde yo me decantaría por el empate, por la X y por ese reparto de puntos, que al fin y al cabo tampoco sería malo para ninguno de los dos equipos. Un empate en San Mamés no es malo para el Atlético de Madrid, y un empate frente al Atlético de Madrid tampoco es malo para el Athletic. Así que me decanto por ese posible empate. Y así pasamos al siguiente, entre Español y Rayo Vallecano. Un Español que me ha dejado muchísimas dudas en este inicio de temporada, me ha parecido el peor equipo de la liga. También en cuanto a plantilla creo que tiene una de las peores de la clasificación. Un equipo que no ha rendido nada bien, que le está costando muchísimo generar ocasiones, está siendo un equipo muy fácil de ganar también, frente a un Rayo Vallecano que está jugando realmente bien. Habrá que ver si James ya llega a este partido, pero en cualquier caso un equipo que se ha movido bien en el mercado de fichajes, un equipo que se ha mostrado muy competitivo, mucho más de lo que me esperaba, un equipo muy diferente al que vimos en la temporada pasada, y un Rayo Vallecano que creo que puede tener más opciones de llevarse este partido. No obstante, me parece un encuentro muy igualado, ya lo vemos aquí en las cuotas, donde se paga prácticamente lo mismo la victoria del Español y la victoria del Rayo Vallecano, por lo tanto esto nos indica que ambos equipos tienen prácticamente la misma probabilidad de llevarse el partido, y creo que será un partido donde además el empate no será un mal negocio para ninguno de los dos. El Español para cortar esa mala dinámica que viene y sumar un punto y evitar perderlos frente a un rival directo, y el Rayo Vallecano para seguir sumando puntos, seguir añadiendo más puntuación y seguir estando más cerca de evitar el descenso, que es su objetivo final y que creo que pueden conseguir si mantienen este nivel. Se está mostrando un buen nivel muy competitivo, especialmente en defensa, está siendo un equipo difícil de batir y además en ataque están en buen momento. Así que creo que el Rayo Vallecano puede tener más opciones de llevarse este partido, pero también creo que puede haber cierto conformismo con el empate si se da este resultado en los minutos finales a partir del minuto 70-75. Sí, creo que siendo un partido tan igualado entre dos equipos que creo que tendrán mucho miedo a perder,
creo que será un partido también de pocos goles. Creo que el empate es una opción bastante interesante en este partido y creo que es la que habría que elegir. Porque, insisto, me parece muy complicado decantarse por un favorito entre Español y Rayo Vallecano y también creo que el empate sería un buen resultado para ambos equipos. Y así pasamos al siguiente, entre Valencia y Villarreal. Otro partido donde creo que el empate puede ser una opción interesante también, porque al final Valencia malísima dinámica, concediendo muchos goles, sufriendo para puntuar, siendo un equipo muy fácil de batir, llegando muy fatigado y muy cansado los minutos finales del partido, físicamente no les veo a buen nivel. Y el Villarreal mostrándose, como lo que fue la temporada pasada, un equipo temible en ataque, muchísimas alternativas, muchísima capacidad de hacer rotaciones, de gestionar cambios, de afrontar estas jornadas intersemanales, y creo que aquí tiene cierta ventaja con el Valencia, pero también un equipo bastante endeble defensivamente, concediendo goles muy fácilmente, ha encajado muchísimo en lo que llevamos hasta ahora, y además, si vemos las cuotas de las casas de apuestas, nos indican nuevamente mucha igualdad entre ambos equipos, nos pagan prácticamente lo mismo la victoria del Valencia que la victoria del Villarreal, así que creo que será un partido también nuevamente muy igualado, también donde habrá mucho miedo a perder, donde creo que el Villarreal puede tener más ambición que el Valencia y donde creo que el Valencia también, dependiendo de esos resultados también que consigan esta jornada intersemanal, puede conformarse también con un empate aquí para al menos dejar de perder puntos, cerrar esa sangría de derrotas y seguir sumando. Si vemos lo que hicieron la temporada pasada, vemos que el Villarreal ganó por 1-0 en casa y el Valencia por 3-1 en Mestalla. Así que esto nos indica que hay mucha igualdad entre ambos equipos, donde el factor cancha siempre es muy importante, donde quizás por eso el Villarreal no sea tan favorito como debería por calidad y potencial de plantilla, y donde además creo que será un partido muy igualado, como os decía, con mucho miedo a perder por parte de ambos equipos, especialmente por parte del Valencia, dada su mala dinámica en lo que llevamos de temporada. Se me hace nuevamente en este partido, al igual que en los dos anteriores, muy complicado decidir quién puede tener más opciones de llevárselo. Sí que es cierto que creo que el Villarreal, insisto, creo que el empate hay que cubrirlo en cualquier caso porque es un resultado muy probable. Creo que el Villarreal, por potencial de plantilla, por nivel físico y por capacidad de rotaciones, tiene más opciones de llevarse el partido, y creo que si tuviéramos que elegir un doble en este partido sería el X2, que yo es lo que voy a elegir, pero también creo que el Valencia puede sacar al final su mejor versión, realmente lo dudo, viendo su nivel defensivo y también ofensivo, pero creo que el Valencia en algún momento tendrá que despertar. Sin embargo, como os decía, dada la capacidad del Villarreal de tener más amplitud de plantilla y gestionar mejor las rotaciones y llegar creo que físicamente mejor a este partido, porque también tiene 2 días más que descanso que el Valencia, que es muy importante en este tipo de jornadas, creo que tiene cierta ventaja para llevarse el encuentro, así que por ello marcamos el X2. Y así pasamos al siguiente, otro partido nuevamente muy igualado entre Leganés y Mallorca. Otro partido nuevamente que si lo vemos en un primer vistazo nos huele a empate muchísimo. Primero viendo las cuotas, vemos que Leganés es favorito, cuota 2,40, el Mallorca cuota 3,10. Y algo que yo también comparto, ¿por qué? Porque Leganés ha mostrado muy buen rendimiento hasta ahora, ha sido un equipo muy competitivo, muy difícil de batir, me gustó muchísimo en casa frente a Las Palmas, se mostró como un equipo muy sólido en defensa y que tuvo muy claras las cosas en ataque, y el Mallorca, a pesar del potencial que tiene esta temporada y que yo veía en él también, sobre todo con Yago Barrasate, todavía está muy lejos de ver su mejor versión. Yo todavía no he visto un buen Mallorca, sí que es cierto que en la primera jornada frente al Real Madrid lo hizo bien, pero luego en las dos siguientes frente a Osasuna y frente a Sevilla me ha dejado muy malas sensaciones. Fue dominado en ambos partidos, no generó apenas peligro en ataque, a pesar de que tuvo alguna ocasión aislada, y creo que el Mallorca todavía está muy lejos de conseguir su mejor versión. Mientras que Leganés, insisto, me gustó muchísimo frente a Las Palmas, pero creo que tiene también una plantilla bastante corta que le costará asumir esas rotaciones. No obstante, lo están haciendo bastante bien, están gestionando bien los descansos de jugadores clave. En ese partido intersemanal es donde más titulares van a poner, así que creo que en este partido podemos ver alguna rotación más, pero también el Mallorca al final está utilizando todos sus titulares, así que en algún momento tendrá que hacer cambios. Así pues, en cuanto a plantillas, mucha igualdad, en cuanto a rendimientos, creo que ligera ventaja a favor de Leganés. En cuanto a cuotas, como vimos también, muchísima igualdad, ligera ventaja a favor de Leganés, pero en cuanto a descanso tiene la ventaja el Mallorca, porque ha tenido 2 días más que descanso que Leganés. Así pues, partido muy igualado, partido donde se me hace muy complicado elegir a un favorito, donde creo que por rendimiento Leganés tiene más opciones, pero donde creo que también, al igual que pasó en el anterior entre Español y Rayo Vallecano, creo que si ambos equipos llegan empatados a los minutos finales del partido, creo que claramente firmarán el empate, y por eso creo que es el resultado que hay que cubrir en este partido. Al final son 2 equipos de la zona baja de descenso, 2 equipos que han sumado algún punto hasta ahora y que estarán contentos de seguir sumando al menos de 1 en 1 y evitar la derrota frente a un rival directo. Así que creo que si se da un empate y llegan a este resultado en los minutos finales, ambos lo firmarán, ambos empezarán a hacer cambios más defensivos, a hacer un ritmo más lento de partido y firmar esas tablas al final del partido. Así pues, marcamos el empate en este encuentro y pasamos al siguiente, nuevamente muy igualado, nuevamente muy complicado entre Alavés y Las Palmas.
Sin embargo, creo que aquí el Alavés puede tener cierta ventaja en casa. El Alavés me espero que sea un equipo muy competitivo en casa. Ya vemos primero las cuotas de las casas de apuestas que nos indican esta competitividad y este favoritismo del Alavés en casa. Nos pagan su victoria cuota 2,05, mientras que Las Palmas se paga una cuota bastante alta, cuota 3,60, incluso más alta que el empate. Esto es normal porque al final el Alavés, a pesar de que ha dejado ciertas dudas hasta ahora, sobre todo jugando como visitante, en casa no lo ha hecho nada mal. En casa ha sido un equipo competitivo, como lo fue la temporada pasada. Empató frente al Betis, jugó bastante bien, mientras que fuera de casa sí que ha dejado más dudas. Las Palmas, por su parte, es un equipo que me ha dejado muchísimas dudas, tanto en casa como fuera de casa. Es un equipo que ha defendido bastante mal, un equipo que ha concedido muchas ocasiones, un equipo que le ha costado mucho hacer gol y un equipo del cual no tengo muchas expectativas esta temporada debido a lo floja que tiene la plantilla, en mi opinión, y además que tampoco está jugando realmente bien. En cuanto a dinámicas, vemos que la ventaja es claramente a favor del Alavés. En cuanto a cuotas, vemos que también tiene ventaja por parte de las casas de apuestas. Y en cuanto a resultados de la temporada pasada, pues vemos cómo han quedado. Fue un empate en el Estadio de Las Palmas por 1-1 y el Alavés perdió en casa por 0-1 frente a Las Palmas. No obstante, debemos recordar que ese partido de Las Palmas en diciembre que ganaron en Mendizorroza fue esos momentos de la temporada donde Las Palmas estaba jugando muy bien, muy alto de confianza, sacando muchos puntos y victorias, cuando estaba incluso en la zona media alta de la clasificación. Y fue antes del desastre que tuvieron a final de temporada, donde acumularon muchísimas jornadas sin ganar. Así que creo que los resultados de la temporada pasada no los podemos tener muy en cuenta, muy en serio en esta situación, donde Las Palmas llega en mucho peor momento que el Alavés, donde el Alavés creo que tiene más potencial, más competitividad y más ventaja para ganar este partido. Y creo que estoy de acuerdo con este favoritismo que le ofrecen las casas de apuestas a cuota 2,05, pero creo también que es otro partido donde debemos cubrir el empate, porque al final nuevamente un partido muy igualado entre los equipos de la zona baja, donde Las Palmas creo que también firmará el empate, porque lo firmó frente al Sevilla y creo que frente al Leganés tampoco tuvo muchísima ambición para ir a por el partido, así que creo que Las Palmas irá firmando empates en sus partidos donde se den más que probables, mientras que a la vez será el equipo más ambicioso por el hecho de jugar en casa y será el equipo que creo que apostará más por la victoria. No obstante, me parece un partido muy igualado donde el empate es probable, como ya vimos la temporada pasada, así pues me quedo con el 1x en este encuentro y pasamos al siguiente entre Osasuna y Celta. Que vais a decir que estoy apostando el empate en todos los partidos, pero es que aquí también lo veo un partido muy igualado entre el Osasuna y el Celta. Un partido entre el Osasuna que viene rindiendo bien en casa, que me ha dejado ciertas dudas en algún partido, como el de Leganés, pero también otras bastante convincentes como en el del Mallorca, mientras que el Celta por su parte se está mostrando como un equipo muy ofensivo, muy entretenido de ver, muy divertido, con mucha confianza en ataque, que está anotando goles con muchísima facilidad. Lleva 8 en 3 jornadas, está siendo uno de los equipos más sorprendentes de la liga hasta la fecha, pero también está encajando goles con cierta facilidad. Por lo tanto, creo que es un partido de intercambio de goles, dado que los Osasuna también encajó el gol frente a Leganés y dejó ciertas dudas en defensa, pero en ataque está con bastante confianza y anotando con cierta facilidad. Por lo tanto, espero un partido bastante igualado. Si vemos las cuotas de las casas de apuestas, nos muestran esta igualdad con ligero favoritismo a favor de los Osasuna, cuota 2,30 para la victoria de los Osasuna. Pero insisto, creo que es un partido bastante igualado de intercambio de goles y ocasiones, como estamos viendo en los partidos del Celta. Y si vemos también cómo quedaron la temporada pasada, pues vemos que los Osasuna perdió por 0-3 en casa frente al Celta, mientras que en casa del Celta, el Celta perdió por 0-2. Es decir, que ambos equipos ganaron fuera de casa, curiosamente. Sin embargo, creo que será un partido muy igualado, donde creo que hay que cubrir nuevamente ese posible empate, dada la igualdad entre ambos equipos, en este caso de la zona media de la tabla. Pero creo que esa motivación, esa confianza que tiene el Celta, sobre todo en ataque, que está jugando realmente bien, me hace verles como ligeros favoritos en este partido. A pesar de lo que nos indican las cuotas, creo que el Celta me está dejando muchas mejores sensaciones que los Osasuna hasta ahora, aparte de tener la ventaja de llevar más días que descanso que los Osasuna, por lo tanto físicamente estará mejor que los Osasuna para este partido. Y así pasamos al siguiente, entre Getafe y Real Sociedad. Un Getafe que sigue buscando en el mercado los jugadores que necesita, un Getafe que llegará a este partido ya con el mercado cerrado y por lo tanto con la plantilla cerrada. Por lo tanto, en estos momentos es una incógnita lo que es el Getafe o lo que será en este partido. No obstante, ya nos indican las casas de apuestas que el favorito es la Real Sociedad. Yo la verdad no comparto este favoritismo porque al final el Getafe ha demostrado ser un equipo muy difícil de batir. Lo hizo muy bien frente al Athletic, lo hizo bien frente al Rayo Vallecano consiguiendo el empate que creo que buscaban desde el minuto 1 y creo que en este partido buscarán lo mismo, un partido cerrado, de pocos goles, donde buscarán el empate y no encajar muchas ocasiones y sobre todo mantener la portería a cero, mientras que la Real Sociedad creo que le costará bastante desatascar ese entramado defensivo que montará el Getafe. Ya vimos cómo le costó frente al Español, que solo fue una genialidad de ataque cubo. Ya vimos cómo sufrió frente al Rayo Vallecano en casa, perdiendo 1-2 de forma merecida. La Real Sociedad hasta ahora no me ha dejado para nada buenas sensaciones, está muy lejos de su mejor nivel. Solo tiene apenas algún jugador en buen nivel como Staque Cubo, pero el resto de jugadores siguen muy lejos de su mejor forma. Creo que físicamente tampoco están nada bien, no están teniendo continuidad en los partidos.
Y creo que este partido será muy atascado y muy complicado para ellos de desatascar. Ya nos indican las cuotas de las casas de apuestas que el empate es ciertamente probable, con una cuota 3, una cuota que le da bastantes probabilidades a ese reparto de puntos. Yo estoy de acuerdo con ese reparto de puntos, no me quedaría con ningún ganador en este partido. Y además, si vemos los resultados de la temporada pasada, ya vemos que el Getafe consiguió sacar un empate en el partido que jugó en el Colisión frente a la Real Sociedad. Mientras que fuera de casa, vemos que la Real Sociedad se impuso por 4-3 en un partido bastante loco. Por lo tanto, dado el resultado de la temporada pasada, dado el planteamiento que me espero del Getafe en este partido, muy defensivo, de pocos goles, de no encajar, de cerrar la portería, y dado lo que creo que le costará a la Real Sociedad desatascarlo y que no los veo capacitados a nivel táctico y físico en estos momentos para hacerlo, creo que el empate es el resultado más probable y que tenemos que cubrir en este partido. Y así pasamos al siguiente, nuevamente muy igualado, nuevamente entre Sevilla y Girona, donde creo que es un partido entre dos equipos. Ya vamos a estar en una zona similar en la clasificación, dos equipos que vienen rindiendo bien. Yo creo que el Sevilla mereció más en los 3 partidos que ha disputado de los puntos que tiene, sobre todo frente al Villarreal y Las Palmas, creo que mereció puntuar mucho más de lo que tuvo. Apenas lleva 2 puntos en 3 jornadas, 2 puntos de 9, por lo tanto el Sevilla viene con ciertas urgencias a este partido. Si vemos las cuotas que le dan las casas de apuestas, le ponen como favorito a cuota 2,30, pero tampoco un favoritismo muy extremo. No obstante, creo que debido a la necesidad que tiene de ganar y debido a que el Girona es un equipo muy ofensivo que nunca te firma el empate, creo que en este partido, a pesar de la igualdad, el empate es el resultado que hay que descartar de la ecuación. El Sevilla no puede firmar un empate en casa nuevamente frente a este rival, dada esa urgencia que tiene de puntuar y dado lo malo que viene haciéndolo hasta ahora, que solo lleva 2 puntos de 9, mientras que el Girona irá por la victoria en cualquier caso y nunca firmará un empate tampoco. El Girona no viene a hacerlo nada mal frente a Betis y Atlético de Madrid, y creo que en este partido buscarán también buscar las cosquillas al Sevilla, un Sevilla que está siendo bastante endeble defensivamente, un equipo muy fácil de hacerle gol. Creo que el Girona puede dar la sorpresa en este partido. Si vemos cómo lo hicieron la temporada pasada, vemos que el Girona se impuso por 5-1 en casa y por 1-2 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Por lo tanto, creo que es un partido donde el Girona puede tomarle la medida del Sevilla y aprovechar esa endeblez defensiva, esos espacios que deja el Sevilla a la espalda de la defensa, debido a su planteamiento táctico más ofensivo, más de presión adelantada, más de presionar arriba y dejar muchos espacios atrás. Y sí que creo que tanto Sevilla como Girona pueden imponer su estilo en este partido, pueden ganarlo y creo que ninguno de los dos se conformará con el empate. Así que creo que es un partido de pronóstico muy incierto en cuanto al ganador, pero sí bastante cierto en cuanto al descarte del empate. Por lo tanto, aquí nos quedamos con el 1 y el 2 en una apuesta doble. Y así pasamos a la segunda división, una segunda división que empieza entre el Cádiz y el Tenerife. Primero, echando un vistazo a las cuotas de las casas de apuestas, vemos mucho favoritismo al Cádiz. Cuota 1,75, que es una cuota muy baja para una liga tan igualada como es la segunda división. Algo normal, porque el Cádiz es un equipo recién descendido de la primera división, una de las mejores plantillas de la categoría, uno de los favoritos al ascenso, no solo en playoff, sino al ascenso directo, a ganar el título, y un equipo que todavía no ha ganado hasta ahora. Por lo tanto, partido de mucha necesidad de ganar en casa, porque viene de empatar frente a Levante y perder goleado frente a Zaragoza por 0-4, así que partido de mucha necesidad por parte del Cádiz de ganar en casa y empezar a sumar ya 3 puntos necesarios obligatorios si quiere pelear por el ascenso directo. Además, el rival viene en muy mala dinámica, todavía no ha ganado ningún partido, ha perdido los 2. Cierto es que uno de ellos frente a uno de los mejores equipos de la categoría, como es el Almería, que también nos da una idea de que el Tenerife tampoco está capacitado para competir un equipo top de la segunda división, y también otro fuera de casa frente a un equipo de zona media-baja como es el Eldense. Si vemos el valor de las plantillas, vemos que el Cádiz está aquí en lo más alto de la clasificación con 33 millones de euros, una de las mejores plantillas de la categoría, mientras que el Tenerife su valor es de menos de la mitad, 15 millones de euros, zona media de la tabla. Si vemos las cuotas que tiene el Cádiz para ganar la liga, una cuota que ha bajado debido a estos malos resultados, pero sigue colocando al Cádiz como uno de los favoritos al ascenso con una cuota 10 más o menos, 9,88 o 10, por la victoria en la segunda división, es decir, por conseguir el título de campeón de segunda división. Así pues, esto nos indica que el Cádiz es un equipo con muchísimo potencial en la liga, un equipo favorito en este partido, un equipo donde las casas de apuestas le dan muchas probabilidades de ganar, y yo estoy de acuerdo con este favoritismo y por eso creo que aquí lo interesante es elegir el 1 y esa victoria del Cádiz como el mejor equipo de este partido. El siguiente, el número 11 de esta quiniela, enfrenta al Málaga y el Albacete. Un Málaga recién ascendido que primero echando un vistazo a las cuotas de las casas de apuestas nos indican que es favorito en este partido, cuota 2,15 por su victoria. Un Málaga que se ha mostrado como un equipo bastante competitivo, difícil de batir, pero creo que es un equipo que hasta ahora no ha demostrado tener lo suficiente para ganar un partido en la segunda división. Quizás este partido sea una buena oportunidad para ellos, pero creo que no será nada fácil porque el Albacete lo ha hecho bastante bien en lo que llevamos de temporada. Ha ganado el Granada en casa por 1-2 y después ha ganado a otro equipo bastante potente de la categoría como es el Elche. Por lo tanto, viene muy buena dinámica, ha ganado los 2 partidos hasta ahora,
ha demostrado que puede rendir muy bien en cualquier campo y ha demostrado que puede dar la sorpresa como ya no estuvo acostumbrados en las temporadas pasadas, donde cuando menos te esperas el Albacete te gana un partido y te mete típico pelotazo de la segunda división que solemos ver habitualmente. Así pues, creo que es un partido que no comparto ese favoritismo que tiene el Málaga por parte de las casas de apuestas. Creo que será un partido nuevamente muy igualado, donde el empate no sería un mal negocio para el Albacete en absoluto, para sumar otro punto más, para ponerse en 7 puntos de 9, mientras que el Málaga quizás otro empate tampoco sea un mal resultado, porque al final depende cómo se desarrolle el partido y cómo llegan los minutos finales, seguir puntuando es positivo para el Málaga independientemente de que sea de 1 o de 3 puntos. Además, creo que el Málaga tampoco, como os decía, ha demostrado hasta ahora tener lo suficiente para ganar un partido de la segunda división. Lo hará en algún momento, quizás este es una buena oportunidad, pero no creo que sea un partido para nada fácil para el Málaga. Así que creo que este partido es de pronóstico incierto, pero donde creo que el Albacete puede dar la sorpresa. No obstante, yo me quedo con el reparto de puntos con la X, eligiendo así este pronóstico en la quiniela y pasando así al siguiente entre Burgos y Castellón. Un partido que si vemos primero las cuotas de las casas de apuestas vemos que hay muchísima igualdad, donde se paga prácticamente lo mismo la victoria del Burgos que la victoria del Castellón, y esto nos indica que será un partido muy igualado entre dos equipos de una zona similar de la clasificación. Si vemos cómo lo han hecho hasta ahora, vemos que el Burgos viene de empatar 2-2 frente al Córdoba y de ganar 3-1 al Cartagena, mientras que el Castellón viene de empatar frente al Oviedo, un resultado que no es para nada malo, y de perder por la mínima frente al Eibar. No obstante, creo que aquí hay más que analizar porque al final ambos equipos, tanto Eibar como Oviedo, son de lo mejor de la categoría y el Castellón ha demostrado competir muy bien frente a ellos. Y creo que si el Castellón mantiene ese nivel competitivo que mostró frente a Real Oviedo y frente al Eibar, puede sacar puntos frente al Burgos, frente a un equipo que ha demostrado ser un equipo competitivo, pero que también puede dejar escapar puntos fácilmente, como vimos frente al Córdoba. Si vemos además cómo están de valor ambos equipos en la categoría, para hacernos una idea, vemos que ambos están llamados a estar en la zona media-baja de la clasificación. El Castellón se encuentra aquí con 11 millones de euros y el Burgos con 17 millones de euros. Así pues, vemos que hay mucha igualdad entre ambos equipos, donde creo que el reparto de puntos es muy probable, donde creo que el Castellón también, si compite bien, puede sacar puntos, y donde creo que nuevamente es un partido de esos tan igualado de la segunda división, donde si llegan con un empate a los minutos finales, creo que ambos estarán más que satisfechos con ese empate. Sí que es cierto que el Castellón, con ese estilo de juego más ofensivo, más atrevido, más valiente, yo creo que tampoco va a ser un equipo que firme muchos empates en esta temporada, pero al final, empatar fuera de casa frente al Burgos, viniendo de competir bien frente a dos equipos potentes de la categoría, no me parece para nada un mal negocio y un mal resultado. Si quieres cubrir un doble, yo haría el X2 en este partido, por insisto, lo bien que ha competido el Castellón en los dos partidos anteriores, pero yo creo que el reparto de puntos es lo más interesante en este encuentro. Y así pasamos al siguiente, un partido muy interesante entre el Deportivo de La Coruña y el Racing de Ferrol. Primero, viendo las cuotas de las casas apuestas, vemos que es favorito el Deportivo de La Coruña, al cual le dan una cuota 1,90 por su victoria, ofreciéndole muchas más probabilidades de ganar este partido que al Racing Club de Ferrol, a pesar de los resultados que llevamos hasta ahora, que son 2 derrotas del Deportivo de La Coruña. Quizás esas 2 derrotas y esa necesidad de puntuar y de ganar ya en casa le den esta cuota tan baja al Deportivo de La Coruña para ser un equipo recién ascendido. Pero es que si vemos aquí, el Racing de Ferrol no ha dejado para nada buenas sensaciones. Viene de perder frente al Granada en casa por 0-1 y viene de empatar frente a otro recién ascendido como es el Málaga por 2-2. Por lo tanto, el Racing de Ferrol tampoco ha demostrado ser un equipo extremadamente sólido o difícil de batir en esta temporada. Creo que esta necesidad del Deportivo de La Coruña le hará salir con más intensidad, con más motivación y tener ventaja frente al Racing Club de Ferrol, pero creo que también en términos de calidad tampoco es un equipo tan superior al Racing de Ferrol. Si vemos aquí el valor de las plantillas, como solemos hacer habitualmente, sí que es cierto que si vemos el valor de las plantillas, el Deportivo lo tenemos aquí con 21 millones de euros, se ha reforzado muy bien y ha hecho un muy buen equipo, pero el Racing de Ferrol también es un equipo de la zona media de la clasificación, con un valor de 12 millones de euros, capacitado para puntuar en prácticamente cualquier campo de la segunda división. Así pues, creo que es un partido muy complicado, muy igualado, donde creo que el Deportivo de La Coruña tiene opciones de llevarse la victoria por esa motivación de jugar en casa y porque al final creo que tiene ligeramente mejor equipo que el Racing de Ferrol, pero también creo que el Racing de Ferrol es un equipo difícil de batir. Por lo tanto, creo que aquí la victoria del Depor hay que cubrirla en cualquier caso, sí o sí, y creo que quizás si somos un poco más amarreteguis, el empate también. Yo en este caso no la voy a cubrir, por no cubrir tampoco tantísimos empates en esta jornada, pero creo que si eres un poco más amarretegui y quieres cubrir más resultados, el empate es probable y creo que hay que cubrirlo también. No obstante, como os decía, yo me quedo con la victoria del Deportivo de La Coruña a secas, eligiendo simplemente el 1. Y así pasamos al siguiente, al último de la segunda división y al penúltimo de la quiniela, entre Mirandés y Zaragoza. Un Mirandés que sigue con problemas para confeccionar su plantilla, para terminar de cerrar su plantilla. Si vemos el valor de las mismas, se encuentra en lo más bajo de la clasificación con apenas 7 millones de euros y 18 jugadores. Al menos cuando estoy grabando este vídeo, veremos qué pasa cuando termina el mercado de fichajes durante esta semana. Por lo tanto, Mirandés que sigue con muchos problemas. No obstante, a pesar de esos problemas, no lo está haciendo nada mal. Ha sacado una victoria y un empate en las 2 primeras jornadas, lo cual es realmente sorprendente.
Sí que es cierto que frente a dos rivales flojos como son Málaga y Córdoba, pero al final todos los méritos para el Mirandés, que con todos los problemas y la peor plantilla de la categoría, ha sacado 4 puntos de 6. Si vemos las cuotas de las casas de apuestas, nos ofrecen nuevamente una cuota muy igualada por ambos equipos, incluso por el empate. Vemos que hay 2,70 victoria del Leganés, 2,90 el empate, 2,70 victoria del Zaragoza. Nos indica muchísima igualdad y yo no estoy para nada de acuerdo con esta igualdad. ¿Por qué? Porque al final el Zaragoza es un equipo que está pegando el pelotazo en la segunda división, está pegando unos rendimientos brutales, ha ganado 0-4 al Cádiz, ha ganado 1-2 al Cartagena, está jugando muy bien, se ha reforzado muy bien en el mercado de fichajes y ha construido, lo vais a ver aquí, una de las mejores plantillas de la categoría. Es más, tiene el mejor equipo de toda la segunda división si no contamos a los recién descendidos de la primera como son Almería, Granada y Cádiz. Es decir, el Zaragoza, a pesar de ese potencial, de esos buenos resultados y de esa plantilla que tiene, le siguen ofreciendo cuotas muy igualadas frente a un equipo que tiene la peor plantilla de la categoría, frente a un equipo con muchos problemas para confeccionar esa plantilla y frente a un equipo que, a pesar de haber rendido bien, creo que ha estado sobrepuntuando y que además lo ha hecho frente a rivales muy flojos, mientras que el Zaragoza lo hizo frente a uno de ellos, el Cádiz, que es uno de los mejores equipos de la categoría. Así pues, creo que el Zaragoza es claramente una de las opciones a cubrir en este partido con el 2. Y también esa igualdad de las cuotas de las casas de apuestas no me huele nada bien. Nos puede indicar que, a pesar de todo lo que analicemos y veamos, puede ser posible que veamos un empate en este partido, porque al final el Leganés está compitiendo muy bien con esas limitaciones, pero lo está haciendo muy bien, y que quizás el Zaragoza esté sobrepuntuando. Nuevamente, si queréis ser un poco más amarreteros, podéis cubrir el empate en este partido con el X y la 2, pero yo creo que, insisto, esa victoria de Zaragoza sí mantiene el mismo nivel que ha mostrado hasta ahora. Y si vemos el nivel real del Mirandés, que es el de uno de los peores equipos de la categoría, creo que el Zaragoza puede imponerse en este partido. Por lo tanto, yo personalmente elijo el 2, pero insisto, si sois un poco más amarreteros, podéis cubrir el X y la 2. Y así llegamos al último, del pleno al 15 en esta quiniela que nos toca entre el Real Madrid y el Betis. Un partido que me espero que gane el Real Madrid. La cuestión es si lo hará anotando 1, 2 o 3 o más goles. Creo que se quedará en el margen de 2 y de 3 o más goles. Al final el Betis es un equipo también que vendrá de jugar Europa League entre semana, pero con un partido ya bastante encarrilado, bastante plácido para ellos, donde harán rotaciones. Por lo tanto, me espero la mejor plantilla, la mejor alineación del Betis en este partido. Un Betis que no lo está haciendo nada mal esta temporada, un Betis que creo que tiene cierta falta de gol en ataque, le está costando mucho generar ocasiones. Creo que en este partido, empezando por el Betis, se quedará por el margen de 0 o de 1 gol en este encuentro en Santiago Bernabéu. Creo que lo hará con 0 goles porque, insisto, le estoy viendo con muchas complicaciones, con muchos problemas para generar ocasiones y para transformarlas, mientras que el Real Madrid creo que se quedará en los 2 goles. El Real Madrid al final, a pesar de esa calidad en ataque, le veo un poco atascado en el centro del campo, le veo con cierta falta de ritmo y continuidad a la hora de fluir el juego, a la hora de crear ocasiones, a la hora de dominar los partidos, sobre todo por lo que os decía, ese centro del campo creo que está todavía un poco cojo, así que creo que el Real Madrid anotará algún gol, sí que es cierto que creo que se imponga cómodamente, domine el partido, y quizás anote ese segundo gol en los minutos finales cuando el Betis deje más espacios. Por ejemplo, frente al Real Valladolid, el Real Madrid en casa sufrió bastante para anotar el primer gol y los últimos llegaron los minutos finales. El Betis creo que es un equipo muy competitivo, que no venderá nada fácil su derrota, así que creo que este partido se quedará en el margen de 2 goles a favor del Real Madrid y de 0 a favor del Betis. Y en definitiva, en resumen, así queda esta quiniela. Una quiniela muy complicada, muy igualada, donde creo que hay que cubrir muchos empates. Como veis, aquí hemos cubierto muchísimos empates. Y una quiniela que se antoja, como os decía, muy complicada por manejar esas rotaciones, esos cambios de alineaciones, esa fatiga, esos descansos. Así que al final, una quiniela donde hay que analizar muy bien las alineaciones, los equipos, y de la cual espero recibir en los comentarios vuestros pronósticos y vuestras ideas sobre cuáles son los equipos que pueden dar sorpresa, los más favoritos. No olvidéis darle a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros, y recordar también nuevamente que ahora estamos en Telegram, donde hemos creado una comunidad donde podemos debatir y hablar sobre lo que queráis de la quiniela. Y si además queréis saber cuánto dinero podéis ganar acertando la quiniela, no os perdéis este vídeo donde os cuento cuáles han sido los 5 premios más altos que se han repartido nunca en la historia.